Bueno, entonces vamos a hablar de terapia dual para el manejo de la infección por VIH. Pues desde 1996 conocemos la terapia triple, ¿cierto?, como el estándar de manejo. ¿Y esto por qué? Porque tiene un soporte de eficacia virológica, de ser una estrategia que minimiza resistencia, que disminuye eventos oportunistas e inflamatorios asociados a VIH y que obviamente pues hace que sea lo que hoy conocemos la infección por VIH, una enfermedad crónica. Obviamente estos esquemas han tenido efectos secundarios y toxicidades relacionados con este TAR que han mejorado, ¿cierto? Han mejorado importantemente con los nuevos esquemas. Pues si descartamos el uso ya de sidudina, de dianosina, de estabudina, bueno, y nosotros que estamos un poco en tardanza de sacar lopinavir, ritonavir y efavir dentro de nuestros esquemas de tratamiento. El desarrollo de estos nuevos regímenes de 2 medicamentos pues comenzó en el año 2000. Y comenzamos desde el año 2000 porque realmente pues no vamos a hacer referencia al uso inicial de inhibición reversa nucleócidos en el principio de la pandemia pues para la terapia, ya que realmente no correspondían pues a una terapia ni efectiva ni que minimizaba el riesgo de resistencias. Entonces, lo que podemos ver en esta gráfica es como en el 2003 inician, por ejemplo, con el estudio ACLAS, que son atazanavir, ritonavir. Los primeros estudios están hechos especialmente con IP potenciado, solamente con ritonavir, más la mibudina, tanto en pacientes naïve como en pacientes con supresión virológica. Entonces, tenemos el estudio ACLAS y el estudio SOLT de atazanavir, ritonavir, la mibudina. Tenemos el estudio GARDEL en naïve de lopinavir, ritonavir, la mibudina. Y el estudio LED también de lopinavir, ritonavir con la mibudina. El estudio NIT con daruna, rito y la mibudina en pacientes naïve. El estudio dual de GESIDA de lopinavir, ritonavir y daruna, ritolamidina también para pacientes suprimidos. Y acá en el 2017 entonces comienza la introducción de los integrasa dentro de estos esquemas de dos medicamentos. El AT2, que recordemos que es el estudio de inicio de abacavir, lamivudina, cabotegravir y posteriormente paso a cabotegravir, rilpivirina. El estudio SHORT 1 y 2, que incluye acá dolutegravir y rilpivirina en pacientes suprimidos, y tenemos ya nuevamente acá en NAIF el estudio Géminis 1 y 2 de dolutegravir, lamivudina. Todos obviamente pues el comparador pues es la terapia triple estándar del momento, y en los últimos años pues lo que vemos también es una inclusión de estudios, incluyendo ya como el ACLAS, el FLAIR, el ACLAS 2M, la terapia dual de cabotegravir y rilpivirine, el estudio PROP de daruna, rito y dolutegravir, este es daruna, rito con rilpivirine, el dualis que es de daruna, rito y dolutegravir, daruna potenciado, y el tango y el salsa pues que son todos en pacientes suprimidos de switch a dolutegravir con la mibudina. Entonces ahí ya vemos como un estándar, ¿cierto?, de lo que actualmente llamamos como las terapias de 2 medicamentos y los medicamentos que están implícitos en esas terapias. Bueno, este cuadro nos ayuda a ver un poco más delimitado. Entonces, pues estos estudios en pacientes NAIP son los de mayor reto, ¿cierto?, en la implementación, porque pues se enfrentan a pacientes que tienen algunos factores conocidos que pueden modificar la respuesta al tratamiento, entre ellos pues recuentos de CD4 que pueden ser muy bajos, cargas virales muy elevadas, aunque pues son pacientes que van a participar en estudios y se evalúa adherencia, pues en la práctica sabemos que a veces la adherencia realmente la vemos evaluada en el camino, ¿cierto? Entonces puede haber factores también de adherencia que alteren estas respuestas. Dentro de los estudios NAIC, pues recordemos otra vez, entonces está el GARDEL de lopinavir, ritonavir, que se comparó con lopinavir, ritonavir y el backbone de los 2 inhibidores de trasa reversa nucleócidos a 48 semanas, un número más bien pequeño de pacientes. La diferencia para carga viral de 50 fue menos de 4.6 entre los 2 grupos, y fue comparado, pues realmente el reporte a las 48 semanas pues es similar entre los 2 grupos.
El estudio Géminis, que lo vamos a ver más adelante más detalladamente, pues ya está a 96 semanas, dolutegravir lamivudina versus dolutegravir tenofovir en tricitabina en pacientes naive, un grupo más importante de pacientes, un seguimiento ya a 96 semanas y también pues sin diferencias en los dos brazos. Y el NIT, que es el de raltegravir darunarrito, versus darunarrito con tenofovir en tricitabina en pacientes naive, un grupo pues más o menos importante de pacientes, un seguimiento a 123 semanas, pues una diferencia que estaría en el 4% con unos resultados finales que parecerían similares, pero con unas particularidades que vamos a ver de características de los pacientes de respuesta a estos tratamientos. Y lo que sigue, pues especialmente el mayor número de estudios que ustedes ven allí, pues están hechos en pacientes suprimidos. Recuerden que estos pacientes suprimidos, solamente para entrar a estos protocolos, pues tienen al menos 3, 6 meses de indetectabilidad, no han tenido usualmente fallas previas, es como un grupo mucho más controlado de pacientes. Entonces tenemos el paquete que tiene inhibidor de proteasa con el backbone de inhibidor de tercera reversa no nucleósidos. El problema pues son números pequeños de pacientes con seguimientos a 48 a 96 semanas, al parecer no diferencias en ninguno de los dos brazos de terapia dual versus terapia triple, de pronto con un número pues un poco menor de respuesta en el brazo atazanavir, sin embargo pues puede estar en relación pues a la potencia de los medicamentos allí implicados en este estudio. Y pues aparece también en ese mismo grupo de pacientes de supresión virológica ya lo que son terapias duales con inhibidor de integrasa, causalmente pues con el de segunda generación dolutegravir, asociado a la lamivudina, rilpivirine o a darunarrito potenciado. También pues con un número comparado pues con el estándar de 3 medicamentos, en este caso especialmente con esquemas a base de TAF y con darunarrito más dentro del esquema, y esto con lo que viniera el paciente de sus 3 medicamentos. Tango y Shorts pues con un número de pacientes relevante, sin diferencias pues en los resultados finales. Dualis pues con un número sí pequeño de pacientes, pero también pues como sin diferencia en estos resultados finales de indetectabilidad. Obviamente estos estudios pues tienen diferentes tipos de análisis final, pues lo que vemos casi siempre en los estudios últimos es el algoritmo de FDA de intención a tratar, y con unas diferencias entre el 4 y el 10%, y lo que usaban antes pues este algoritmo, pero realmente pues se correlacionan como mucho en lo que se ve en las respuestas en los estudios. Entonces voy a hacer como un énfasis en algunos de estos estudios importantes. Bueno, acá no hice mucho énfasis en lo que es en primera falla virológica, porque pues estos estudios de Caletra y raltegravir pues realmente ya no los usaríamos en este momento, y lo que hay de darunarito y dolutegravir pues todavía no hay como estudios grandes, sino más bien como reportes y experiencias de los grupos. Y todavía pues hay mucha tela para cortar todavía en fracaso virológico y terapia dual, aunque bueno, parece haber algún soporte importante allí. Entonces, dentro de los estudios NAIF, entonces para que recordemos como rápidamente un poco el estudio Gardel, lopinavir, ritonavir, lamivudina, un paciente mayor de 18 años, un brazo estaba solo con lopinavir, lamivudina, el otro estaba con lopinavir y el backbone de 2 inhibidores de transferasa reversa nucleósidos, incluían pacientes de más de 100.000 de carga viral, CD4 de menos de 200, 19 centros, 6 países. Los resultados finales por intención de tratar de SNORCHOP fueron similares cuando compararon todos los pacientes, 88.3 versus 83.7%, sin embargo, cuando compararon los de cargas virales mayor de 100.000, sí parecía haber ahí una diferencia como del 9.3%, aunque pues no parecía ser significativa, pero pues sí era más elevada que cuando solo se revisaba todo el conjunto de los pacientes. Y dentro del fallo virológico, pues encontraron 10 pacientes en el grupo de lopinavir, ritonavir con lamivudina y 12 en el grupo de terapia triple. Sin embargo, en el grupo de lopinavir, ritonavir sí se observaron 2 mutaciones de resistencia para el inhibidor de transferasa reversa nucleósido, apareciendo la M184B, sin embargo, ninguna mutación para el inhibidor de proteasa. Algo llamativo este estudio, pero pues que ya claramente reconocemos los que manejamos estas terapias mucho tiempo, es pues los eventos adversos
versus que fueron altos en ambos brazos, 30% en la terapia dual, 44% en la terapia triple, incluso con mayor descontinuidad en la terapia triple. Y pues cuando revisamos, pues es que el 54% estaba con sidudina lamivudina, entonces pues claramente eran esquemas con efectos adversos importantes. Pues hoy en día ya no es un estudio que podríamos aplicar en la práctica, mucho número de tabletas al día, no impactaba los efectos adversos en los pacientes, pero digamos que pues da como la entrada de esos estudios retadores en pacientes NAIP. El estudio NIT de Daruna Ritonavir más Raltegravir también, entonces, pacientes mayores de 18 años que tuvieran antígeno de superficie para hepatitis B negativo con un buen clearance de depuración de creatinina, era dosis simple de 800-100 de Daruna Rito Raltegravir cada dos dosis día, versus tenofovir en tricitabina. En terapia triple con Daruna, incluyeron también pacientes de más de 100.000 copias, con menos de 200 CD4, 15 países en Europa. Yo creo que este lo podemos pasar un poquito acá. El resultado final, Daruna Raltegravir 89.4% de carga viral indetectable, menos de 50 copias a la semana 96, versus Daruna Rito tenofovir en tricitabina 93.3%, menos de 50 copias a semana 96. Acá una diferencia que fue relacionada especialmente con este grupo de pacientes que tenían más de 100.000 copias o que tenían un CD4 menor de 200, aquí la diferencia pasaba a ser mucho mayor a 9.4 y hasta 22.3 entre los dos grupos. Y cuando se revisó las fallas virológicas y las mutaciones, pues se encontró que en el grupo que tenía Daruna Raltegravir, 15 de 55 pacientes que fallaron, 27.3%, tenían mutaciones, especialmente para integrasa, muy relacionados con Raltegravir, 12 tenían N155H, algunas tenían algunas combinaciones asociadas. En cuanto al perfil de seguridad, pues mejoró toda la parte de lípidos en el grupo pues que no tenía tenofovir en tricitabina, perdón, acá cómo era, al contrario. En la parte de lípidos llamativamente pues estaba mejor en el grupo que tenía tenofovir en tricitabina Daruna Rito versus Daruna Rito Raltegravir. Bueno, ahí es donde se interroga un poquito el papel protector dentro del esquema triple de tenofovir fumarato. Creo que no hubo como más impacto de este estudio. Y bueno, y en los marcadores de recambio óseo, pues claramente iba a haber mejoría porque pues no iban a estar expuestos a tenofovir en tricitabina en el grupo de terapia dual. Entonces es un poco como lo que se revisan estos estudios, efectividad, mutaciones de resistencia e impacto en efectos adversos, es como en general lo que se revisa cuando se revisan todos los estudios. El estudio Géminis 1 y 2, dolutegravir lamivudina versus terapia triple dolutegravir tenofovir en tricitabina, que pues tiene una publicación reciente de seguimiento a 96 semanas, había hecho una previa a 48 semanas en el 2019. Este es un estudio aleatorizado 1 a 1, doble ciego, en pacientes mayores de 18 años, pacientes NAIP al tratamiento que tuvieran entre 1.000 y 500.000 de carga viral, no coinfectados con hepatitis B y sin mutaciones mayores de resistencia para entrar al estudio. La rama de terapia dual tenía 716 pacientes, la terapia triple 317. También los estratificaron por la carga viral y por el CD4 menor a 200 o carga viral mayor de 100.000. Participaron 187 centros en 21 países. Intención a tratar, el mismo algoritmo Snapshot de la FDA con menos de 50 CD4 a la semana 48 y 96 y con una diferencia de menos del 10% para definir no inferioridad. Incluyeron entonces un 20% en la terapia dual y un 21% en la terapia triple de pacientes con más de 100.000 de carga viral, 9% de menos de 200 CD4 en la terapia dual y 8% de CD4 menos de 200 en la terapia triple. Sin embargo, cuando se revisa lo de carga viral, pues en carga viral mayor a 500.000 solo habían 28 pacientes, que digamos es un número pequeño dentro del estudio, 13 en la terapia dual y 15 en la terapia triple.
Los resultados a la semana tanto 48 como 96, pues vemos que es muy similar la respuesta por intención de tratar, 84 y 82, casi que la línea, ¿cierto?, están como juntas, o sea, no hubo diferencia en respuesta virológica en ninguno de los dos esquemas. Las pacientes que tuvieron más de 50 copias en ambos grupos, tenemos 23 pacientes en la terapia dual, 21 pacientes en la terapia triple, que corresponde al 3% y 3%, que realmente es una tasa baja. Un paciente tuvo que descontinuar por falta de eficacia en el grupo de dolutegravir lamivudina, que después miraremos que tuvo resistencia a ambos medicamentos. Acá lo vemos combinado como las respuestas en el Géminis 1, el Géminis 2 y el total, que es lo que estamos viendo en esta gráfica, y cómo no se logró, pues no hay diferencia, ¿cierto?, en ese planteamiento que se puso de evento primario. Entonces, por tanto, fueron no inferiores de dolutegravir lamivudina frente a la terapia triple con dolutegravir tenofovir en tricitabina. Acá en la revisión que se hace por diferentes factores, entonces por carga viral, por recuento CD4, por estatus de hepatitis C, edad, género, raza, subtipo de VIH, pues no encontraron diferencias en respuesta en ninguno de los dos esquemas. Digamos que llamó la atención un poco la respuesta en el recuento de CD4, que parecería ser menor en el grupo de terapia dual 67 versus 76, aunque en juntos fue como bajo. Sin embargo, ellos posteriormente hacen esta publicación donde muestran qué fue lo que pasó en este grupo, en la intención a tratar, y qué pasó cuando colocaban a todos los pacientes observados, incluyendo acá las razones por las cuales se descontinuó en este grupo. Vemos que en la terapia dual, 2 pacientes tenían más de 50 copias y 3 hicieron fallo virológico confirmado. En la terapia triple, un paciente hizo fallo virológico confirmado y los otros estuvieron relacionados con eventos no asociados a la falla virológica. En los pacientes con más de 500.000 de carga viral, lo que vemos es que pues era un grupo pequeñito, pero además se quedaron sin datos algunos pacientes en seguimiento. Los que se pudieron seguir, pues la mayoría sí logró carga viral indetectable, incluso en pacientes con de 1 millón a 2.500.000 de copias. Sin embargo, acá hay un pacientico que no lo logró en la terapia dual a la semana 96 y uno en la terapia triple que no lo logró a la semana 48, pero que sí lo logró a la 96. Entonces, digamos que hay muy poca información todavía como para tomar decisiones o para decir algo sobre efectividad en estas cargas virales tan altas, al menos con base en este estudio por el número de pacientes incluidos. Bueno, en cuanto a la otra parte que es efectos adversos, ¿cierto?, que es uno pues, de los motivos de estas terapias duales, especialmente en cuanto a todo lo que tiene que ver con reabsorción ósea y función renal, pues vemos que realmente pues no hubo como acá muchas diferencias en la parte de depuración de creatinina. Sin embargo, pues aquí en la parte de retinol ligado a creatinina, en proteína creatinina y en beta-globina, que es como toda la parte tubular renal, pues sí parece obviamente haber un impacto en el uso de terapia dual pues frente a lo que es la terapia que incorporaba tenofovir en tricitabina. En la parte ósea, pues también vemos acá en recambio óseo, pues un beneficio de la terapia dual frente a la terapia triple. En los lípidos, pues si no se ve un mayor impacto, realmente, de pronto acá en el HDL, bueno, realmente en los lípidos no hay mayor impacto. Y algo que pues ya hemos visto como en otros estudios con integrasa, una ganancia de peso de 1.3 kilogramos más en promedio en aquellos que recibieron tenofovir en tricitabina en relación pues al esquema triple, 3.7 versus 2.4 en la semana 144. Los pacientes que cumplieron falla virológica, entonces ya vimos que fueron 12 en el grupo de dual y 9 en la terapia triple. Ese que falló en la terapia dual es un paciente que estaba suprimido hasta la semana 128. En la semana 132 se documenta una falla virológica con una carga viral muy elevada que el investigador reporta como problemas de adherencia. En la semana 140 ya volvió a estar indetectable, o sea, muy relacionado con su problema de adherencia. Sin embargo, en la semana 144 hace una viremia de bajo nivel de 135 copias. Ahí se retira por falta de eficacia.
y se documentan en la semana 132 la mutación M184B y en la 144 la R263-RK, que pues incrementa disminuye la susceptibilidad a dolutegravir. Es un solo paciente, sin embargo, en el estudio previo de estudio fase 2 de terapia dual, también de un solo brazo, también hemos tenido un paciente con problemas de adherencia que también desarrolló mutaciones a lamivudina y a dolutegravir. Digamos que pues parece ser baja la tasa de resistencia, sin embargo pues llama la atención en contraste con los estudios de terapia triple de inhibidor de integrasa de segunda generación, donde no se ha reportado pues ninguna mutación de resistencia. Bueno, entonces, pues habrá que esperar un poquito, yo creo, ahorita todos los estudios que se estarán haciendo de vida real, de uso de terapia dual, incluso los estudios de Test and Treat, ¿cierto?, de terapia dual, que también incluyen a dolutegravir, pues fuera de guías, porque no están las guías, pero fuera de guías sí ya hay publicaciones, y donde tiene precisamente el reto de estos CD4 bajos y estas cargas virales tan elevadas, como para revisar también realmente el impacto, sobre todo en aparición de mutaciones de resistencia. Pues recordemos que eso ha sido uno de los grandes impactos de los inhibidores de integrasa, ¿no? O sea, realmente pacientes naïf con resistencia a dolutegravir de terapia o a bictegravir de terapia de inicio se pueden contar con dedos de las manos, ¿cierto? Y creo que hay algunos factores ya claros identificados, monoterapia, que fue el primer paciente que se reportó dentro del escenario de estudio clínico, y problemas de adherencia, ¿cierto? En estos dos reportan problemas de adherencia, en los que están republicados en New England, que son como 2 pacientes, y otro más que he publicado, problemas de adherencia en el contexto de terapia anti-TB, que se tomaban la mitad de la dosis, no la dosis completa como se le había recomendado el médico. Entonces creo que ahí hay como algo importante también a tener en mente, y es la adherencia, ¿cierto? Y que pues sabemos que es claro en todos los esquemas de tratamiento, pero aquí parece haber un punto pues fuerte en la prevención de mutaciones en terapia dual. Entonces, pues no, dolutegravir más lamivudina tiene alta potencia antiviral con alta barrera de la resistencia, un perfil favorable de seguridad y tolerabilidad, una eficacia no inferior y similar a tolerabilidad a las 48 semanas, que se mantuvo hasta las 96 semanas. En los estudios de supresión virológica, ¿por qué cambia uno paciente suprimido? ¿Cierto? Entonces, usualmente es porque hay algún efecto adverso específico que presente o que uno quiere evitar en un paciente de alto riesgo, o sea, los efectos asociados a tenofovir óseos o renales, o los efectos cardiovasculares potenciales asociados a bacavir, o simplemente no tiene estas contraindicaciones, pero hay algunas otras consideraciones de interacciones farmacológicas, de intolerancia, del tamaño de la píldora, del costo en algunos países. Entonces, dentro de estos estudios, pues tenemos primero los que le decía de inhibidor de proteasa. Este estudio GESIDA hizo un metaanálisis de datos de pacientes individual de todos los ensayos controlados aleatorizados que habían en ese momento para inhibidor de proteasa potenciado con lamivudina. Hizo una búsqueda sistemática, encontraron 881 referencias, 8 artículos, 4 ensayos clínicos, 1051 pacientes, y lo que querían era evaluar con la nueva estrategia de FDA de no inferioridad, con un margen virológico del 4%, si también se lograba, ya que lo habían hecho antes con un margen del 12%. Acá entonces están los estudios que ya conocemos, SOL, Atlas, Dual, OLE, y lo que nos muestran es que pues, lograban también mantener ese margen del 4% cuando agrupaban a los pacientes. Entonces pues no encontraron inferioridad de esta terapia dual frente a la terapia triple cuando agrupaban estos 4 estudios y cumplían los criterios de FDA, y veían que había pues ligera mejoría de la función renal, pero pues incremento del perfil lipídico pues esperable pues para los medicamentos que se estaban probando. Y tenemos entonces, ahora ya entramos como los de switch en paciente virológico controlado, pero con inhibidor de integrasa. Digamos que los otros, pues en algunas zonas del mundo pegaron mucho, sobre todo también por costos en Europa. En otras zonas no pegaron tanto los inhibidores de proteasa potenciados con lamivudina, y además el número de pacientes siempre era como pequeño en los estudios. Creo que eso no convenció mucho de manera global. Bueno. Tango, entonces tenemos el estudio Tango, que es el switch a dolutegravir lamivudina. Entonces pacientes mayores de 18 años que estaban en primera línea estable con usualmente esquemas con TAF.
o si estaban con TDF se habían cambiado a TAF en los últimos 3 meses antes de llegar al estudio, y tenían también inhibidor de trasa reversa no nucleócido, tenían otro inhibidor de integrasa, estaban indetectables por al menos 12 meses y tenían screening para hepatitis B negativo. 371, eso fue un estudio aleatorizado abierto, 371 en el switch de dolutegravir lamivudina, 372 en mantener la terapia triple. También lo mismo, los snapshots por intención de tratar del FDA, pero con una diferencia del 4% para mantener no inferioridad. Pues son pacientes que, si ustedes me tienen un recuento de CD4 pues alto, ¿qué medicamentos tenían? Usualmente el grupo más grande tenía TAF más el vitegravir cobicistar, el pibirina más un inhibidor de integrasa, o tenía un inhibidor de trasa reversa nucleócido, perdón, o tenía daruna más un IP. Y lo que vieron a la semana 48 pues fue una respuesta adecuada del 93.2 a 93% para mantener carga viral por debajo de 50 copias. A la semana 48 no encontraron fallas virológicas relacionados con emergencia de mutaciones. Y un paciente descontinuó porque tenía carga mayor de 200 y luego se perdió, pero no, al menos no documentaron esas mutaciones en este switch, y se mantuvo pues la no inferioridad. En este estudio adicionalmente, cuando hicieron DNA proviral, se dieron cuenta pues que había unas archivadas, algunas mutaciones para M184B, fue en un grupo pequeñito de pacientes, 4 de los 322 del esquema de terapia dual y 3 de los basados en TAFs, pero todos alcanzaron indetectabilidad a la semana 48. Entonces uno de los primeros que comienza como a cuestionar el impacto realmente de la M184B en las terapias duales, pues que al menos en estos no lo hubo, sin embargo pues es un número pequeño de pacientes. Bueno, en este estudio entonces los eventos adversos de incremento de peso 3 versus 6%, realmente no hubo ahí mayores cambios, y si vemos en los cambios en toda la parte de biomarcadores renales, pues en este estudio realmente no hubo un impacto significativo en los ajustes del uno al otro, de TAF versus terapia dual. Listo. Y en SALSA, que es el otro estudio que tenemos de ajuste de pacientes suprimidos a dolutegravir lamivudina, pues ya no solamente se incluyeron pacientes con TAF, sino que se incluyeron con cualquier esquema triple que viniera en tratamiento, ¿cierto? Y si eso es lo mismo. Entonces se aleatorizó a terapia dual, dolutegravir lamivudina 246, a la terapia que venían recibiendo 247, participaron pues varios países, nuevamente pues un score de ingreso en pacientes que estuvieran pues inmunosuprimidos, con antígeno B negativo, hepatitis B negativo, y nuevamente por criterio de FDA SNOCHAP y para mirar no diferencia. Bueno, ¿qué esquemas tenían? Pues tenían inhibidor de integrasas en un 40% en ambos grupos, tenían inhibidor de trasa reversa no nucleócidos en el 50% de ambos grupos, IP en el 10% de cada grupo. Las acompañantes eran o lamivudina o entricitabina o tenofovir. El grupo más grande tenía entricitabina acompañando, o tenofovir en el 44 y 44 de ambos grupos. La respuesta. 5 minutos. 5, bueno. Bueno, voy a tratar de hacerlo en 5. Bueno, el SALSA entonces que mostró una respuesta muy similar, ¿cierto? Lograron pues no inferioridad en ambos grupos, ¿cierto? Con 94 y 93%. No hubo ninguna mutación de resistencia asociada. Y en cuanto a los efectos adversos de cambio de peso, pues realmente, yo los vi por acá, no me entiendes, lo que quería mostrarles acá es un poquito los eventos adversos, pues fue un poco más frecuente en el grupo de dolutegravir lamivudina relacionado con incremento de pesos, insomnio, como esta parte neurocognitiva, y aunque realmente sigue siendo muy bajo, ¿no? 20 pacientes, 6 pacientes, pero fue un poco más grande en el grupo de dolutegravir lamivudina, pero también muy relacionado con lo que uno espera de los medicamentos, que eso es como la otra gran lectura
lección del asunto? Pues ustedes que escogen un esquema dual, pues tiene que mirar cada medicamento de ese esquema dual, cuál es el perfil que tiene y qué esperaría de él. Bueno, el cambio de peso acá en este estudio, ellos vieron, y eso es una discusión que hemos visto en otras publicaciones, pero aunque cuando veían solamente el cambio de peso sí parecía ser mucho más amplio en el grupo de dolutegravir lamivudina 2.1 kg versus 0.6 en el grupo que venía con terapia triple. Sin embargo, cuando se ajustaba a índice de masa corporal, este impacto parece ser menor. Sigue siendo mayor del grupo de terapia dual, pero es menor frente solamente si comparamos con ganancia de peso sin hacerlo con índice de masa corporal. Bueno, aquí sí vimos, esto que les quería contar acá un poco más, entonces aquí ya incluyen otros factores a revisar, pues además de los marcadores renales y los marcadores de la parte ósea, y es mirar un poco si estas terapias duales tienen impacto en los biomarcadores inflamatorios, y al menos acá en proteína C, en interleucina 6 y en CD163 soluble, pues ambos mantuvieron unos niveles bajos. De pronto hubo acá un poquito de diferencia en el CD soluble C14, perdón. Bueno, entonces lo va a pasar un poquito más rápido porque no va a alcanzar. Bueno, el estudio SORT, ya dijimos que entonces es para hacer ajuste a dolutegravir rilpivirina en pacientes que estuvieran suprimidos. Tuvieron una buena efectividad, 94.7 versus 94.9. Acá el efecto adverso más frecuente fue alteración del compromiso del sistema nervioso central por trastorno neuropsiquiátrico, pues que uno también espera un poco más en dolutegravir y rilpivirina, ya que juntos pues pueden tener este impacto, aunque realmente sigue siendo bajo, pero pues hubo un mayor efecto adverso allí en este respecto. La falla virológica fue del 1%, fue realmente bajo, y cuando emergieron resistencias, lo emergieron en el grupo de terapia dual y fueron para el inhibidor de trasa reversa no nucleósido rilpivirina. Bueno, yo creo que entonces lo voy a pasar, el estudio dualis, la terapia. La terapia dual, pues no les traje diapositivas porque tienen la conferencia en la tarde ampliamente con el doctor Otto Sussman. Yo pensé que me ibas a matar. No. Bueno. Entonces hay algunas preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, entonces, ¿qué hacer con esta terapia dual en pacientes con riesgo conocido aumentado de resistencia, especialmente detección de M184B y terapia dual con dolutegravir lamivudina? Pues lo que hay hasta ahora es poco, pero parece no haber impacto, al menos en lo que está publicado, el estudio Tango, que tiene pues las 4 de 322 y todos lograron indetectabilidad al menos al seguimiento de las 48 semanas. Una corte italiana que tenía 105 a 695 pacientes suprimidos que tenían genotipo previo, donde estaban las mutaciones pasadas para M184B, y tampoco hubo diferencia en probabilidad de fracaso virológico a una mediana de 1.2 años, o sea, lograron supresión virológica. Y está el ensayo ARPRO de 21 participantes con mutaciones históricas de M184B que tampoco tuvieron falla virológica a 96 semanas. Entonces parece no tener mayor impacto, pero pues tocaría tener estudios un poquito más amplios para interpretarlo. ¿Qué pasa en nuestros países? Pues bueno, la OMS no ha incorporado terapias duales, manifiestan pues preocupación por la coinfección de virus de hepatitis B, falta de información en embarazadas, alta prevalencia de coinfección de TB, que pues son claramente donde está contraindicado, por lo menos no recomendado actualmente las terapias duales, que se requieren pruebas de resistencia para el inicio de estos medicamentos, y pues en los casos de los tratamientos de larga acción, pues toda la infraestructura que se requiere local para la aplicación. En poblaciones especiales, pues en coinfección VIH, hepatitis B, pues recordemos que siempre se recomienda incorporar 2 medicamentos para la hepatitis B en este tipo de coinfección, usualmente son tenofovir o TAF, disoproxil o TAF, entonces pues no se recomendaría en este esquema terapia dual, y pues en inmunoinfectados que se inicie terapia dual, pues hay que asegurar vacunación y seguimiento. En embarazo y lactancia pues no hay datos disponibles, entonces no se recomienda terapia dual. En sistema nervioso central y activación inmunológica, que una de las inquietudes que se había planteado, ¿cierto? Pues por toda la parte de deterioro neurocognitivo asociado a VIH, pues hay poca información, pero pues los medicamentos que están actualmente en terapia dual tienen alta penetración al sistema nervioso central, tanto el inhibidor de integrasa como el inhibidor de proteasa y la lamivudina. Y lo que tenemos, al menos por ejemplo del DOLAM, que hizo un subestudio de dolutegravir y lamivudina, es que estaban indetectables los pacientes tanto en plasma como en líquido cefalorraquídeo y no encontraron marcadores de inflamación o lesión neuronal en el líquido
líquido cefalorraquídeo. Y el SOL hizo más una evaluación de función neurocognitiva y tampoco encontró deterioro a las 96 semanas en los 2 medicamentos. Entonces, las terapias duales, en la medida que han aparecido, pues han ido apareciendo también de recomendación en las guías. Lo que tenemos actualmente es la recomendación de dolutegravir más lamivudina como una recomendación A1, la recomendación de darunavir potenciado con lamivudina, que es una recomendación C1 por debajo de dolutegravir lamivudina, y más en pacientes que no se puede usar inhibidores de trasera reversa nucleócidos, diferente a dolutegravir lamivudina, que sí está en la primera línea junto con la terapia triple. Y también está daruna con raltegravir, daruna también potenciado con raltegravir, pero también muy por debajo de dolutegravir lamivudina. ¿Qué consideraciones para inicio? En el caso de dolutegravir más lamivudina, carga viral mayor de 500.000 porque no tenemos información suficiente, la de coinfección por hepatitis B porque pues solamente quedaría con lamivudina y sería tratamiento insuficiente para la hepatitis B en este grupo de pacientes. Se recomienda tener todavía genotipos de resistencia pues para mirar la presencia de M184B, sigue estando dentro de las recomendaciones. Es similar en las guías europeas, bueno, guías es como del 2019, no lo he actualizado porque ellos todavía incluyen pues los CD4. ¿Ya? ¿Ah, sí? Ah, bueno. No, mentira, ya salió la guía PDHHS. Sí, esta no se ha actualizado y pues aquí todavía incluye los CD4, aunque a mí personalmente yo también todavía los tendría en cuenta. En cuanto a la parte de daruna rito busteado con lamivudina, pues obviamente sí que no tengan hepatitis B, que no tengan genotipos de resistencia pues para los esquemas previos, y en el caso de daruna raltegravir, pues lo que ya vimos, no usarse en pacientes mayor de 100.000 copias o con CD4 más de 200, que tengan pues obviamente el resto de requerimientos de terapia dual para hacerse. Y ya dentro de los de simplificación, pues es mucho más amplia de recomendaciones, pues hay que evaluar individualmente cada caso, definir por qué lo queremos hacer, cuál es el objetivo, pero hay pues varias opciones allí, dolutegravir más rilpivirine con una 1, dolutegravir más lamivudina con una 1, y ya con un menos nivel de evidencia y de recomendación, pues todo lo que son los inhibidores de los inhibidores de proteasa potenciados con lamivudina, sobre todo porque pues no se quita el efecto metabólico, ¿cierto? Y de eventos adversos que conocemos del perfil del inhibidor de proteasa. Queda también como C1 dolutegravir más daruna potenciado. Y pues bueno, esta tarde nos hablarán del papel que también A1, pero que pues no sé cuánto se demoran en llegar a nuestro medio, y de larga acción, que no cambia mucho en cuanto a los otros. Ya en Europa pues está implementado, ¿no? Incluso con aplicación cada 8 semanas. Esto. Entonces las conclusiones, ya para terminar. Entonces, la terapia dual para VIH que incluye al menos un inhibidor de trasera reversa nucleócido de segunda generación o un P potenciado tiene bajas tasas de fracaso virológico, buena tolerabilidad y alta durabilidad. Estos regímenes son ahora pues incluidos en las guías de tratamiento, tanto en pacientes NAI como en supresión virológica. Hay que chequear pues las recomendaciones que nos hace la guía a tener en mente. Reducir exposición, ¿cuál es el objetivo? Pues reducir exposición acumulada de medicamentos antirretrovirales que podrían reducir la toxicidad a largo plazo y bueno, de pronto mejorar adherencia, bueno, y costos dependiendo del escenario en que lo usemos. Para el uso de cualquier esquema del tratamiento dual, tener en cuenta pues el perfil de cada componente, las excepciones a su uso y los riesgos y predictores de fracaso virológico y aparición de resistencia que nos dicen los estudios. Y no se recomienda usar terapia dual en personas con coinfección con hepatitis B crónica, embarazo, TBC activa o que tenga resistencia a cualquiera de los componentes de la terapia dual. Muchas gracias.